Hola chicos, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a trabajar con las páginas 14 y 15 de su libro de precálculo. Así que vamos a ver estas páginas 14 y 15 de nuestro libro de precálculo de Keep Reading, ¿sale? Muy bien. Me voy a concentrar prácticamente en las secciones que necesitan ser contestadas para poder darles como herramientas de cómo contestar esto de manera muy práctica. Por lo tanto, la parte teórica no me voy a profundizar, voy a hacer una pequeña explicación a mi criterio, a mi experiencia, y ya después ustedes si tienen alguna duda me lo hacen llegar. Dice la primera parte en la página 14, dice funciones, dominio y rango, dos conceptos muy importantes cuando estamos viendo funciones. Dice, en un estacionamiento público hay 5 automóviles que ocupan un lugar durante el día y la noche debido a que pagan una pensión. Cierto día de la semana se lleva a cabo un registro de los vehículos que entran al día y se observa que una vez abierto el lugar, llegan 2 automóviles por hora. ¿Ok? Aquí hay una variación. Aquí ya hay una velocidad en la cual, o un cambio que hay al momento de que ingresan automóviles por hora. ¿Sale? Entonces, de acuerdo con la situación anterior, ustedes tienen que llenar esta tabla, de acuerdo con lo que vemos en la página, para poder contestar las preguntas que están aquí abajo. Entonces, la idea aquí sería, pues, ver cuáles serían nuestros resultados, ¿no? Aquí tengo aquí resultados de la clase anterior. Muy bien. Cuando han transcurrido 0 horas, hay 5 automóviles estacionados, porque recordemos que estos 5 son los que pagan la pensión. Ahora, una hora transcurrida, se supone que entraron 2 automóviles más, por lo tanto ahora serían 7 automóviles en total. 2 horas después entrarían otros 2 más, por lo tanto ya tendríamos 9. 3 horas después entrarían 2 más, serían 11. Y aquí la cuestión es, bueno, cuántas horas, perdón, han transcurrido para que haya 21 autos en el estacionamiento. ¿Qué podríamos hacer? Nosotros sabemos que había 5 automóviles de cajón por la pensión desde el principio, por lo tanto podemos al 21 restarle esos 5 automóviles que estaban desde el principio ya en el estacionamiento y nos quedarían 21 menos 5, nos quedarían 16. Ahora, si sabemos que cada 2 horas entran, digo, perdón, que cada hora entran 2 automóviles, entonces significa que son 16 automóviles entre 2 serían 8 horas. Por lo tanto, aquí ya han transcurrido 8 horas. 8 horas, 2 automóviles por hora, 8 por 2, 16, más los 5 iniciales, pues está el 21. Pasa lo mismo con el 33. Podemos restarle al 33, le quitamos el 5, que son los 5 automóviles que están en la pensión, que nos queda 33 menos 5, nos quedarían 28. Y 28 entre 2 nos quedaríamos con un 14. ¿De acuerdo? ¿Listo? Y para terminar, 16 horas, ahora sí ya tenemos el dato de las horas. 16 por 2 serían 32 y sumamos los 5 automóviles que están en la pensión, serían 37. Y ya con esto tenemos nosotros la relación o la tabla llena. Ahora dicen las preguntas, ¿qué sucede con el número de automóviles que hay en el estacionamiento a medida que pasa el tiempo? Bueno, si nos podemos dar cuenta, conforme pasan las horas, pues el número de automóviles estacionados va incrementando. Entonces es lo que podríamos nosotros decir, que va incrementando, incrementando el número de automóviles. Voy a ponerlo hasta ahí porque está muy largo escribir todo, pero esa es la intención, que ustedes puedan tener una explicación. El número de automóviles va incrementando conforme pasan las horas. Habría algo interesante que podríamos considerar en este ejercicio es, bueno, ¿qué pasaría si algún automóvil sale del estacionamiento o si descubriéramos que a lo mejor en esa hora, a lo mejor entran 2 automóviles, pero en la siguiente hora sale uno y así se comporta que así fuera el comportamiento de esa situación, ¿no? Pasa una hora, entran 2, en la segunda hora sale uno, pero en la segunda hora entran otros 2 y en la siguiente hora sale uno. Sería interesante poder ver esas variaciones en el comportamiento de esta situación. Pero bueno, no es dentro de este tema, así que pues lo verán después, yo creo, con sus maestros. Dice, si se considera Y como la cantidad de vehículos y X como las horas que transcurren, ¿qué expresión algebraica representa la relación entre horas transcurridas y la cantidad de autos estacionados? Si nos podemos dar la oportunidad de analizar la situación, dice, si se considera Y como la cantidad de vehículos, o sea, la cantidad de vehículos que están estacionados, entonces podríamos decir que si esto es Y, porque estos son los resultados de la cantidad de vehículos que están estacionados,
y a X como las horas que han transcurrido. Entonces, esto es X como las horas que han transcurrido. ¿Qué expresión algebraica representa la relación entre horas transcurridas y la cantidad de autos estacionados? Pues para eso podemos tomar como referencia la operación que nosotros utilizamos con base en las horas para obtener cuántos autos estacionados estaban. Tomemos como referencia cualquier valor de los que están en las horas transcurridas. ¿Cómo obtuvimos nosotros, cómo obtenemos nosotros el total de automóviles estacionados si han pasado, por ejemplo, 3 horas? Pues bueno, aquí lo voy a apuntar a un lado, ¿no? Multiplicamos las 3 horas por los 2 automóviles que se supone que van ingresando cada hora, más los 5 automóviles que tenemos en la pensión. Por lo tanto, 3 por 2 sería 6, más 5, el 11, ¿no? Y esa es nuestra respuesta. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Tengo que borrar este 11, cambiarlo por el 5, y ya abajo ahora sí sería el resultado del 11. Pero ahora, si se supone que de acuerdo con la información que nos está manejando en la pregunta 9, dice que si se cambia o si se modifica y ahora en lugar de que las horas transcurridas sean un valor como el que está aquí en la tabla, que ahora lo cambiemos por X, entonces digamos las horas transcurridas eran el 13 aquí. Si yo cambio esas horas transcurridas por X, pues me va a quedar X por 2 más 5, ¿sí? Que el acomodo correcto nos quedaría como 2X más 5. Entonces, si ya sabemos que el resultado va a estar representado por Y, que es el número total de autos estacionados, y ya cambiamos aquí las horas por el valor de X, entonces tendríamos una representación algebraica de la siguiente manera. 2X más 5. ¿Por qué? Y representa el valor de los automóviles estacionados totalmente y luego X representa el número de horas que han transcurrido. Esta parte de aquí corresponde al cálculo que hacemos para obtener el resultado. 2 por el número de horas que han pasado. En este caso el 2 serían los 2 automóviles que ya sabemos que entran cada hora. Y el 5 serían los 5 automóviles que ya sabemos también que desde el principio están en el estacionamiento. Entonces esta sería una forma de cómo poder representar la situación anterior con una expresión algebraica de acuerdo con la información del problema. ¿Sale? Perfecto. Pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con el dominio y el rango? Pues vamos a ver. Les comentaba que me voy a brincar un poco esta parte, me voy a ir con la información esencial. Ya vimos anteriormente en videos sobre cómo es esto de las funciones, que es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, que a un valor que es independiente y el otro es dependiente. ¿Por qué? Porque el primer valor, que es el independiente, es el que marca como que el camino o el resultado que vamos a obtener en el dependiente. Pero aquí menciona que en esta relación entre dependencia y la independencia, menciona que es el conjunto inicial es llamado dominio, que es la variable independiente X, y corresponde a los valores que puede tomar la variable independiente X. Ahí está. Es el conjunto final conocido como rango, corresponde a los valores que toma la variable dependiente, o sea, la Y, que en notación de función es f de X. Dice, el dominio y el rango pueden estar restringidos. ¿Qué significa restringidos? Que el dominio y el rango pueden estar acotados, que pueden ser especiales de acuerdo al problema, de acuerdo a la situación. Por ejemplo, ¿no? En el problema anterior, pues no podríamos decir cuántos vehículos están estacionados en el estacionamiento si han pasado o han transcurrido menos 5 horas. Pues no podríamos poner horas negativas a la situación, o sea, las horas solamente van transcurriendo hacia adelante, ¿no? O sea, de manera positiva, pero no de manera negativa. Entonces, en una función, pues tenemos que nosotros especificar eso y decir, ok, bueno, pues las horas solamente pueden ser positivas desde el 0 hasta donde tú quieras. Incluso podemos decir un límite, ¿no? Porque a lo mejor no está abierto todo el día el estacionamiento, nada más está abierto unas 8 horas. Entonces, a eso se refiere, como que limitar o delimitar las condiciones de los valores que asignas a X y por lo tanto los valores que van a estar asignados al valor de f de X o de Y, ¿sale? Entonces dice que con la relación que existe entre las variables y pueden ser representados como conjuntos o intervalos. Conjunto se menciona como dominio y se abrevia como DOM, DOM, y se pone de dominio F, este es como dominio de la función, donde dice X pertenece esta pequeña como letra E
es el símbolo de pertenece, o sea, esa letrita que está ahí representa o significa pertenece. Y la R, pues son los números reales. Luego en la parte inferior, igual, rango, dice, aquí hay un pequeño error, yo creo, del libro, no debería decir DOM, tendría que decir como tal rango. Entonces yo creo que ahí es un pequeño error del libro. Debería decir rango de la función es igual a, o bueno, dos puntos, la función o los resultados de la función pertenecen a los números reales. Intervalo de menos infinito a infinito, intervalo de menos infinito a infinito y cómo se lee. Entonces aquí tenemos en juego prácticamente 4 representaciones. Yo diría que 4 representaciones. ¿Por qué? Porque la primera es como tal la palabra dominio. La segunda es cómo se representa en conjunto, que es esta parte de la abreviación de dominio de la función con el DOM-F y luego los dos puntos y significa X pertenece a los números reales, el intervalo que es la coordenada de los valores que vamos a ocupar y la forma en la que se lee en lenguaje natural, ¿sale? Entonces vamos viendo en la página 15 para que ustedes puedan ver estos tipos de dominio y rango en cómo se aplican. Bueno, estos ejemplos los dejo para que ustedes lo analicen, ahí viene muy bien la explicación y todo. Me voy a ir directamente con los ejercicios que vienen en la página número 15. Dice, construye la tabla de valores, la gráfica correspondiente e indica el dominio y el rango de la función. ¿Ok? Tenemos que hacer la tabla de valores, la gráfica correspondiente y el dominio y el rango de la función. Dice, un biólogo hace experimentos para cultivar plantas de agua y de acuerdo con su investigación, la cantidad de musgo se duplica cada 3 meses. Si hoy inició un cultivo con 50 gramos de musgo y la función que representa el crecimiento es f de x igual a 50 por 2 a la x, ¿cuánto musgo tendrá en un año? Bueno, para empezar, pues tenemos que utilizar, hacer la tabla y la gráfica de esta función que nos están poniendo ahí abajo. Yo recomendaría pues utilizar una aplicación, una plataforma que nos ayude con esta gráfica. Tenemos GeoGebra y ahora tenemos Desmos. Voy a utilizar Desmos para este ejercicio, ¿sale? La función dice que es 50 que multiplica, déjenme poner el símbolo de multiplicación, por 2 elevado, déjenme ver si lo puedo escribir, sí, aquí lo puedo escribir, 2 elevado, voy a borrar el 2 que está aquí arriba y voy a poner X, listo, ahí está, ¿no? Listo, ya tenemos aquí nuestra función, si podemos dar cuenta, es una función exponencial, va en ascenso, y luego, para poder hacer nuestra tabla, pues voy a ponerle aquí convertir a tabla, listo, ya tenemos la tabla y recordemos que pues la tabla está en función o depende de dónde está la gráfica de la función. No nos convendría absolutamente poner valores del 0 en adelante porque aquí pues no hay gráfica, no se ve como tal una gráfica o nos saldría hasta acá arriba una línea una línea recta y hasta arriba, ¿no? Entonces, para poder ver la forma más completa de la función, yo creo que podríamos obtener valores desde menos 15 al 5 y sería con valores como de salteados, ¿no? Podemos utilizar valores pares. Entonces podemos decir que es menos 15, luego menos 10, luego menos 5, luego 0, luego 5, luego 10. Listo. Ya tengo estos valores de la tabla, ya puedo tener aquí nosotros nuestro resultado y todo, ¿no? Ahora, se supone que tenemos que nosotros encontrar cuál es el dominio y el rango. Si nosotros agrandamos la función, si la hacemos más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, pues la gráfica no tiene fin. La gráfica continúa, 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 continúa y continúa. Por lo tanto, pero si se dan cuenta, podemos observar que la gráfica no baja hacia los valores negativos acá abajo. Entonces, y no pasa tanto para allá. Entonces, vamos a ver cómo analizamos esta situación de esta gráfica. ¿Cómo podríamos decir nosotros desde dónde a dónde en el eje de las X, que el eje de las X es el eje horizontal, es esta línea horizontal que vemos aquí abajo, y el eje de las Y, o cuando hablamos de funciones, el f de X es el eje vertical? ¿Cómo podríamos nosotros decir de dónde a dónde se está tomando la gráfica en el eje de las X y de dónde a dónde se está tomando la gráfica en el eje de las Y? Bueno, si nos damos cuenta en el eje de las X, podríamos decir que viene desde un valor muy, muy lejano en los valores negativos
y va hacia valores muy, muy lejanos en los valores positivos. Entonces, ¿cómo puedo decir yo esto de manera, en un conjunto? Pues dominio pertenece, bueno, dominio de la función es de que x pertenece a los números reales. Que esto representa que va desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Luego, siguiente parte, bueno, esto ¿cómo lo puedo representar aquí en la gráfica? Pues va desde menos infinito hasta infinito. A lo mejor ustedes me dirán, bueno, pero es que en la gráfica no se logra ver que llega hasta acá. Bueno, pero si yo sigo agrandando la gráfica, pues va a seguir creciendo hacia el lado derecho y viene creciendo desde el lado izquierdo. Entonces, esta parte sería como el dominio. El rango, ¿cómo podríamos nosotros poner el rango? Y ahí va la característica de la gráfica. Como nos pudimos dar cuenta, la gráfica no baja, que se queda a partir, como que tiene valores muy cercanos al cero, pero no baja del cero. Incluso vamos a ver si podemos hacer la prueba con la tabla que está aquí. Vamos a ponerle un valor muy lejano, menos 50. Y de todos modos sigue siendo un valor positivo, pero muy pequeño. Déjenme ver si puedo poner uno más aproximado y que sí salga el resultado. A ver, no sé, un 18. No, todavía no sale. Un 17. Todavía no sale. Un 16. O sea, sale muy pequeño todavía el valor. Entonces, ay, caray. El 15 yo creo que es el valor más cercano donde sí se logra ver o identificar ahí nuestro valor del 0.0015. Si ya cambiamos al 16, ya aparece un valor un poco más pequeño. ¿Qué significa? Déjenme ver si podemos aquí transformarlo. No lo podemos transformar. Pero ¿qué representa? Es un valor sumamente pequeño. Por lo tanto, pero no pasa del cero, no, o sea, no pasa a los negativos, sino que sigue siendo un valor muy, muy, muy pequeño, pero no pasa a los negativos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tenemos aquí como rango de esta función? Bueno, como rango de la función podríamos decir nosotros que inicia a partir del cero. Entonces aquí decimos rango de la función es de que x inicia a partir del cero y es siempre mayor a ese valor. O sea, porque a partir de ahí hacia arriba tenemos totalmente gráfica, pero a partir de ahí hacia abajo no hay nada de gráfica. Por lo tanto, no puedo decir que inicia abajo, sino que inicia a partir de ese valor hacia arriba. Por lo tanto, sería x mayor a 0. ¿Cómo lo puedo representar yo en intervalo? Pues a partir del 0, a infinito. Y listo. Ya tengo el dominio, ya tengo el rango de esta función utilizando esta parte de la graficadora de Desmos. Vamos a ver el siguiente ejercicio para terminar esta parte. Dice, ¿cuánto musgo? Perdón, aquí dice, ¿cuánto musgo tendrá en un año? Bueno, consideremos que menciona la información que su investigación, la cantidad de musgo se duplica cada 3 meses, ¿sale? Se duplica cada 3 meses. Por lo tanto, pues tenemos que ver cuántos periodos de 3 meses hay en un año. En un año son 12 meses, entonces si cada 3 meses se hace una duplicación, entonces 12 entre 3 serían 4. Entonces, ¿qué significa esto del 4? Que en la tabla nosotros podemos poner nuestro valor del 4, en cualquier lugar podemos poner nosotros el valor del 4 y el resultado es la cantidad de musgo que va a haber después de después de ese año o en ese año. Entonces, esta es la cantidad de musgo a los 4. ¿Por qué 4? Porque recordemos, hay 4 periodos de 3 meses durante un año. No podemos poner los 12 meses porque no están diciendo que es cada mes. Están diciendo que es cada 3 meses. Por lo tanto, ¿cuántos periodos hay? 4. 4 periodos de 3 meses. Eso son 3, 6, 9, 12. En un año serían 4 periodos de 3 meses. O sea, aquí termina uno, se duplica, se duplica, se duplica, se duplica. ¿Sale? Por lo tanto, nuestro resultado para esta primer pregunta sería 800 gramos. Son los gramos que está mencionando ahí la situación. Ahora, veamos el inciso C. Dice, encuentra el dominio y el rango de las siguientes funciones. Función 2x menos 10, función 3 a la x y función raíz cuadrada de x más 1. Bueno, veamos en Desmos cómo lo podemos obtener. Bueno, vamos a utilizar ahora GeoGebra. ¿Qué les parece? 2x menos 10. Pongamos en GeoGebra 2x menos 10. 2x menos 10. Listo. Ahí está. Tenemos esta función, si se dan cuenta es un dibujo de una línea y si yo la hago muy, muy, muy grande, la línea pues no tiene fin, no acaba, ¿sale?
para ningún lado. Ahora sí, si se dan cuenta, diferencia de la otra gráfica. Y déjenme poner de una vez la otra función que era 3 elevado a la x, para que podamos ver incluso cómo es la gráfica. Y el último ejercicio que decía raíz cuadrada de x más 1. Entonces voy a poner aquí en GeoGebra, vamos a trabajarlo en GeoGebra, perdón. Vamos a trabajar en GeoGebra con raíz cuadrada de x más 1. Listo. Ahí está, fíjense nada más. Tenemos ahí las tres gráficas y cada una de ellas tiene diferentes características. La primera, si se dan cuenta, es una línea verde que va desde abajo hacia arriba, y si la agrando no tiene fin, absolutamente no tiene fin. Por lo tanto, ¿cuál sería el dominio de esa función? Déjenme borrar esto de aquí, listo. ¿Cuál sería el dominio de esta función, no? El dominio de esta función inicial, que es la verde, podríamos decir que x pertenece a los números reales. ¿Por qué? Porque va desde menos infinito hasta infinito. Desde los negativos bien lejanos hasta los positivos bien lejanos. Y el rango, ¿cuál sería el rango de esta función? Pues prácticamente lo mismo. Pero en este caso ahora ya no sería x, sino que sería y. Y pertenece a todos los números reales. ¿Por qué? Porque va desde menos infinito hasta infinito. O sea, la gráfica ahora sí hay parte abajo y parte arriba. A diferencia de las otras dos gráficas, como la que está aquí, la azul y la roja, que no tienen elementos en la parte de abajo, solamente a partir de esa línea hacia arriba. ¿Sale? Entonces, ¿cómo puedo poner esto como intervalo? Pues el número real sería menos infinito a infinito. Y el otro también sería de menos infinito aquí a infinito. Listo. Este sería el resultado para la primera función, la de color verde. Aquí está. Ahora, veamos la de color azul. La de color azul es muy parecida al ejercicio que acabamos de contestar. Por lo tanto, el dominio podemos mencionar que es exactamente igual que el anterior. Dominio, dos puntos, x pertenece a los números reales, que representa igual, menos infinito, infinito. Y si nos damos cuenta, también la gráfica no pasa a los valores negativos. Inicia ahí, o sea, como que se acerca mucho al cero, pero a partir de ahí hacia arriba están los valores del rango o los valores de y. Por lo tanto, el rango de la función sería muy parecido al otro, donde diríamos que y tiene que ser mayor que 0. Y listo, ya tendríamos eso. El intervalo, bueno, para el primero sería igual que este que está aquí arriba, el primero, menos infinito, infinito. El segundo sería 0, infinito. Analicemos la tercera gráfica. En la tercera gráfica tenemos un punto aquí y a partir de aquí hacia la derecha es donde está la gráfica. Prácticamente esto del dominio y el rango es a partir de dónde inicia la gráfica, hacia dónde va la gráfica. Entonces, si nos damos cuenta, si yo hago grande esta gráfica, pues va hacia la derecha, a partir de ese punto inicial hacia la derecha y no acaba. Entonces, podemos decir nosotros que el inicio de la gráfica es aquí en este punto. Pero ahora veamos nosotros a partir de dónde empieza para el dominio y el rango. Vamos a poner aquí nuestras notas. Voy a borrar los anteriores y vamos a poner la nota para este. Para el dominio, a partir de dónde empieza, recordemos, dominio es el valor de las x. Entonces, si yo hago un mapeo aquí, a partir de dónde empieza en el eje de las x, a partir de los negativos, no hay gráfica roja a partir de los negativos. A partir de dónde, ¡pum!, aquí está, a partir del 0 es donde yo puedo decir que está la gráfica. Por lo tanto, el dominio es a partir de dónde, a partir de 0 hacia los positivos. Entonces, yo tengo que decir que x tiene que ser mayor que 0. Listo. ¿Sale? Bueno, en este caso tendríamos que ponerlo como mayor o igual. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros poner el 0. Está ahí el punto. Si se dan cuenta, a diferencia del anterior, no tiene ese punto. Aquí sí tiene este punto. ¿Sale? Rango. Vamos a ver ahora sí el rango. El rango, pues tenemos que checar de dónde está la función, de dónde inicia ahora el rango, pero ahora los valores hacia arriba y hacia abajo, que sería la y. ¿Podemos decir que inicia a partir del 0? No, porque si se dan cuenta, inicia un poquito más arriba del 0. ¿Dónde inicia más arriba del 0? Bueno, podemos hacer más grande nuestra gráfica. Inicia a partir del 1 y fíjense que coincide con la coordenada del punto. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que el rango de esta función inicia a partir del 1, ¿hacia dónde? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Bueno, es hacia arriba. Por lo tanto, sería y mayor o igual al 1. Todos los valores a partir del 1 mayores a ellos.
Y listo, ya tendríamos nosotros aquí nuestro dominio de rango para estas tres funciones. Para esta última, ¿cómo sería el intervalo? Bueno, para la primera sería 0, a infinito. Y para la segunda sería 1, infinito. ¿Cuál es la diferencia de tener el mayor o igual dentro de este rango? Pues es muy sencillo. En lugar de poner un paréntesis en esta sección, ponemos un corchete. Y eso es lo que indica la diferencia entre nada más tener el mayor o igual al mayor que. ¿Sale? Bueno, chicos, espero que con esta explicación podamos terminar estas páginas 15. Les estaré enviando otro video para la página 129. Sigamos en contacto y cuídense mucho. Hasta luego.